tardes a todos. Mi nombre es Pedro Montero. Soy enfermero en control de infecciones de la clínica AMEPA, Asociación Mutualista de Empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, recertificado por ADESI, profesor universitario y miembro de la comisión directiva de Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. Agradezco al comité organizador por la invitación a participar como coordinador de esta mesa redonda, que tiene como título Control de infecciones en cirugía, de la teoría a la práctica. ¿Cómo llevar adelante un plan de trabajo para controlar las infecciones en un centro quirúrgico y cómo medir su impacto? Los objetivos de esta mesa redonda son revisar las últimas actualizaciones publicadas sobre la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico, establecer estrategias de control de infecciones eficaces para prevenir infecciones intrahospitalarias en centros quirúrgicos y adquirir herramientas que permitan medir el impacto del control de infecciones. Esta mesa redonda tiene 3 presentaciones. La primera es el impacto de la COVID-19 en las infecciones del sitio quirúrgico. Está a cargo de la doctora Silvia Costa de Nas. Ella es bioquímica, microbióloga, especialista en prevención y control de infecciones, directora del Departamento de Prevención y Control de Infecciones del Riverside University Health System Medical Center de California, Estados Unidos. Se recibió de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó su entrenamiento en microbiología en el Hospital de Clínicas, la Universidad Nacional de Buenos Aires, y en la Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Complutense de Madrid, y completó su especialización en prevención y control de infecciones en el Montefiore Medical Center, Bronx, Nueva York. Es certificada en prevención y control de infecciones en los Estados Unidos y Canadá. Trabajó como jefa del Departamento de Epidemiología y Control de Infecciones en el Sanatorio Adventista de Plata, Entre Ríos, Argentina, desde 1997 a 2008. Desde 2008 hasta el presente se desempeña como directora del Departamento de Prevención y Control de Infecciones del Riverside University Health System Medical Center, California, Estados Unidos. La segunda exposición estará a cargo de la licenciada Griselda Almada y se va a referir a la estrategia de control de infecciones eficaces para prevenir infecciones en centros quirúrgicos. La licenciada Griselda Almada es licenciada en enfermería, enfermera epidemióloga, es parte del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, es enfermera en control de infecciones recertificada por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, es profesora de la materia Ciencias Biológicas 1 y 2 de la Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y es magíster en investigación clínica. La tercera exposición se va a referir a las novedades en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico a cargo de la licenciada Paula Brenner de Chile. Es licenciada en enfermería, magíster en ciencias con mención en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria, profesor, coordinador académico del magíster en infecciones asociadas a la atención en salud, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad Mayor, coordinadora académica del Magíster en Ciencias Médicas, mención Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, certificada en control de infecciones por la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria, certificada por el CBIC, Certification Board in Infection Control, asesorías en la Organización Panamericana de la Salud en Infecciones Intrahospitalarias, miembro del Grupo de Respuesta Rápida frente a brotes de la Organización Mundial de la Salud, director técnico subrogante y evaluadora de la entidad acreditadora ACA Limitada en Chile. Las posiciones previas fueron miembro del Board de la International Federation of Infection Control, Programa Nacional de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Ministerio de Salud, presidente de la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria,
coordinadora y evaluadora del Programa de Acreditación en Infecciones Intrahospitalarias IPCAC del Ministerio de Salud y coordinadora del proyecto CINELA Previniendo Infecciones en América Latina. Les quiero recordar que todos pueden hacer preguntas a los disertantes que se responderán al final de todas las presentaciones. Así que le doy paso a la doctora Costa. Gracias por la paciencia a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir nuestra experiencia en cirugía durante la pandemia que todavía estamos viviendo. Muchas gracias también al comité científico por la invitación y por todo el cariño que Mauricio me ha brindado para poder poner esto al aire. Vamos a hablar un poquito acerca del impacto de la COVID-19 en las infecciones del sitio quirúrgico en nuestro hospital. Ustedes saben, a todos nos cambió la vida durante esta pandemia y muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Durante la pandemia de COVID-19, los hospitales entraron en modo de crisis. Entonces, causando una gran disminución en el número de cirugías electivas, al punto que nuestro hospital tuvimos que cancelarlas completamente sin un plan futuro. Esto nos agarró tan de sorpresa que dijimos no sabemos qué va a pasar. Los cirujanos intensivistas tuvieron que ayudar cuidando a los pacientes con COVID-19, suspendiendo las cirugías y otros procedimientos selectivos. Al comienzo se crearon guías para la preparación quirúrgica y perioperatoria de los pacientes, la selección de los casos que se iban a realizar, la organización de los quirófanos. Por ejemplo, el quirófano 2, nosotros lo hicimos con presión negativa y las consideraciones de anestesia que había que tener en cuenta, la preparación de los pacientes, de los empleados y el cuidado postoperatorio de los pacientes. Se dio prioridad a las cirugías de emergencia, por supuesto, a las de trauma, porque nosotros somos un centro de trauma, y a las enfermedades críticas que dependían del tiempo. El distanciamiento social en la comunidad, el uso de máscaras y el cierre de los negocios donde se producían aglomeraciones fueron críticos. A nosotros nos ayudó mucho porque se logró disminuir la prevalencia e incidencia de la enfermedad y disminuir también la tasa de reproducción del virus. Esto trajo como consecuencia una reducción de admisiones en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos, como también de la mortalidad en el tiempo transcurrido. Después de 8 a 6 semanas en modo de crisis y bajo la presión financiera y de la sociedad, comenzamos a reabrir e implementar los cuidados médicos y quirúrgicos que habían sido postergados. Vamos a ver un poquito las consideraciones y principios básicos antes de resumir las actividades quirúrgicas electivas. La mayoría estará de acuerdo que debe evitarse añadir una carga adicional al sistema de salud que ya estaba lidiando con la COVID-19. Por lo tanto, se consideró incorporar los casos selectivos. El primer paso fue conocer la prevalencia e incidencia de la enfermedad en la comunidad y el impacto actual en el hospital. Se hizo una evaluación de la ocupación de camas en el hospital, de las unidades de cuidados intensivos, la disponibilidad de ventiladores. Tuvimos que rentar varios ventiladores, muchos, y de otros recursos tales como enfermeros, personal auxiliar, banco de sangre, servicio de laboratorio, farmacia, consultorios externos y empleados de mantenimiento y limpieza. La evaluación inicial antes de reanudar con las cirugías electivas se basó básicamente
en la reducción sostenida de nuevos casos de COVID en la comunidad por 2 semanas consecutivas. Una reducción sostenida de nuevos casos de COVID-PUI, o sea, personas bajo investigación, en la admisión hospitalaria por 2 semanas consecutivas. Se hizo la evaluación de los recursos disponibles en el hospital no estaba funcionando más en modo de crisis, el porcentaje de camas disponibles en el hospital para pacientes no COVID estaban aumentando y el porcentaje de camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para pacientes no COVID también estaban aumentando. El porcentaje de respiradores disponibles que teníamos, con los que contábamos, la normalización de la cadena de suministro era sumamente importante porque habíamos pasado unos meses bastante comprimidos con lo que respecta a equipo de protección personal, la disponibilidad del equipo de protección personal y la disponibilidad de medicamentos y de recursos de farmacia. Entonces dividimos en 2 estadios. El estadio 1 era los principios durante la reapertura inicial. Lo primero era la seguridad de los pacientes, ¿no? Separamos el tráfico de los pacientes en el hospital, de pacientes COVID-19 de los non-COVID-19. Y señalizamos las áreas limpias. Cada paciente quirúrgico debía ser testeado preoperativamente para COVID. Y también mantener la seguridad de los empleados, disponer de equipo de protección personal, definir bien las funciones de todos los equipos. El equipo que ya hizo el lavado de manos quirúrgico, por ejemplo, no se iba a tomar más recreo durante las cirugías. Se minimizó el número de personal en el quirófano, no se permitieron estudiantes ni de medicina ni de enfermería, no había tampoco un mínimo de fellows y solamente algunos residentes de cirugía y de anestesia. La seguridad del equipo también prestamos atención de utilizar los evacuadores de humo para los casos laparoscópicos, el uso cuidadoso de instrumentos aerosolizadores como los electrocauterios y láser, y la limpieza de los quirófanos entre los casos. No se realizaron cirugías electivas en pacientes COVID-19 positivos durante el estadio 1. Se le explicaron las medidas de seguridad a todos los pacientes y se realizaron regularmente test a los empleados de quirófano y cirujanos. Aquí pueden ver entonces en el estadio 1, lo vamos a explicar un poquito más adelante, el paciente venía a la visita de consultorio, se le hacía un screening del COVID, el paciente debía usar máscara, se lo entraba en esquema para cirugía y entonces allí se escribían los consentimientos, etcétera. Luego pasaba a la clínica, o sea, al consultorio de prequirúrgico, se le volvía a hacer el screening, el paciente estaba con máscara, se le hacía el test para COVID y se le daba educación. Si el test era negativo, continuaba, progresaba al siguiente paso, y si el test por COVID era positivo, entonces volvía al primer paso después de 4 a 6 semanas. Como decíamos, si el test había dado negativo y no habían pasado 72 horas, entonces entraba al área preoperatoria, se le volvía a hacer el screening, el paciente siempre estaba con máscara y si habían pasado 72 horas, se hacía un test rápido. Se le explicaban los riesgos de proveer y se le proveía soporte a los pacientes que eran COVID positivos. Se le explicaban los riesgos de cirugía porque había, según la literatura, había complicaciones en estos pacientes. La evolución postquirúrgica no era
en un corto periodo y también hacíamos evaluación de los test que se le efectuaban al paciente. Era importante hacer conocer al cirujano cualquier contacto con COVID positivo del paciente y cualquier síntoma prequirúrgico. Las consecuencias de la cirugía en pacientes con COVID-19 también eran explicadas en el caso que requería una cirugía de urgencia. Y también se le explicaba el riesgo de adquirir COVID-19 durante su hospitalización, que de paso nosotros no tuvimos casos de COVID intrahospitalario, pero cabe recalcar que nosotros tenemos habitaciones individuales, pero sí tuvimos casos de empleados que se infectaron, pero no desde de un paciente, sino por otras razones, ¿no? Y se potenciaba de demorar la operación en el caso que se consideraban los riesgos versus los beneficios en cada caso. Para el día de la cirugía no se permitieron acompañantes ni miembros de la familia en la sala de espera o en recuperación. Todos los pacientes debían usar mascarillas desde que entraban al hospital, debían realizar un cuestionario a la entrada del hospital, que todavía lo continuamos haciendo. Si el test tiene más de 72 horas, como decían anteriormente, se repetía con un test rápido y todos los pacientes debían usar mascarilla también en el cuarto de recuperación. Se le daba al paciente instrucciones escritas al alta y después de la cirugía se llamaba por teléfono al familiar o al acompañante. Se le repetían las instrucciones del alta y se les daba las indicaciones de recoger al paciente a la salida del hospital si el paciente, si la cirugía era de same day surgery. En 2 semanas se realizaba la consulta por telemedicina y el cirujano se comunicaba inmediatamente con el paciente si el test preoperatorio de COVID era positivo. El estadio 2 de la infección, por favor, perdón. En el estadio 2 de esta planificación de reapertura para los casos selectivos, en este caso nosotros solo ocupamos el 75% de los quirófanos. Se desarrolló un plan de contingencia para extensión de horas, trauma y cirugías de same day surgery estaban siempre disponibles y por un periodo de 4 semanas, seguido por una evaluación, se aplicó este proceso. Se deben usar los mismos elementos de evaluación utilizados para el estadio 1. Y finalmente, las últimas consideraciones que hicimos antes de comenzar ya con todos los pacientes fue que los cirujanos durante la pandemia del COVID-19 mostraron una gran adaptación, fueron muy flexibles y se comportaron como verdaderos líderes. Muchos estuvieron sirviendo en las líneas del frente, en la unidad de cuidados intensivos, y otros continuaron con las cirugías de urgencia y emergencia como trauma u otras condiciones quirúrgicas. Cuando estuvimos contemplando el proceso de incorporar las cirugías electivas, enfrentamos algunos aspectos de conducta que habían cambiado y ahora más que nunca la seguridad del paciente y del equipo quirúrgico eran críticamente importantes. Tuvimos que cambiar nuestra mente nuevamente de modo de crisis al nuevo modo normal, porque estamos viviendo, como decíamos recién, una nueva normalidad y la tenemos que adaptar no solo en nuestras vidas personales, sino también aún en el quirófano. ¿Cuáles fueron los cambios implementados? Primero, el uso del equipo protectivo personal en el quirófano. Cuando los casos eran de emergencia o de urgencia, se usaba la bata, los dobles guantes, el respirador N95 que estaba fit test, o decía que estaba testeado, la protección ocular,
que podía también ser el protector facial. Y si los casos eran electivos, entonces los dividíamos en procedimientos de alto riesgo o de bajo riesgo. Como pueden ver aquí en celeste, en este cuadro celeste, estos eran los procedimientos que considerábamos de alto riesgo. Las cirugías nasofaringeal u orofaringeal, las traqueotomías, los procedimientos en pulmón o broncoscopías, las endoscopías del tracto gastrointestinal y las cirugías del colon cuando había contaminación grosera. Entonces, estos procedimientos de alto riesgo, primero se le hacía al paciente durante todo el proceso de admisión y de llevarlo al quirófano, se le volvía a hacer los screening que hablábamos al principio. Si después de hacerle la RT-PCR, la transcriptasa reversa de la PCR, y si este test daba positivo, se demoraba el procedimiento. Y si no era posible, entonces todo el personal en quirófano usaba N95. Si el procedimiento, si el test era negativo, entonces todo el personal usaba lo que regularmente se usa en el quirófano y solamente anestesia usaba la N95. Si los procedimientos eran de bajo riesgo y la PCR era positiva, entonces si era posible se demoraba el procedimiento y si no, el personal tenía que usar N95 y si era negativo, el procedimiento todo el personal usaba el equipo de protección personal estándar para cirugía y el personal de anestesia usaba N95. Con respecto al uso del equipo de protección personal en el quirófano, usábamos, dijimos, la máscara o respirador N95. También usamos la BiPAP porque aquellos cirujanos que no habían sido fit test para la N95 o no soportaban la N95, entonces le proveíamos con BiPAPs o PAPers, que son estos como capuchones con la máquina adicional, ¿no? Que va proveyendo aire filtrado. También la mascarilla quirúrgica cubría la N95, usaban protectores faciales, la bata, guante, gorro y el cubre calzado. Otro de los cambios implementados fue el uso del decolonizador nasal. En realidad, para los pacientes, el decolonizador nasal de alcohol del 70 con esencia de naranja ya lo estábamos usando previamente con los pacientes, solo fue reforzar su uso antes de la cirugía y implementarlo rutinariamente junto con el baño con clorhexidina y los antisépticos duales. Y para los empleados agregamos la decolonización nasal del personal antes del lavado de manos quirúrgico. Y otra cosa que agregamos fue el uso de decolonizador oral en los pacientes con clorhexidina 0.12% en todos los pacientes antes de la cirugía. Otro cambio implementado fue el manejo de las vías aéreas en los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Lo que se hace, el personal de mantenimiento lo que hizo fue crear esta caja acrílica para intubación fabricada por ellos. Al principio estábamos muy eufóricos y honestamente tengo que decirle que no dio muchos resultados porque era bastante incómoda al momento de usarla. Bueno,
además de decirle que hicimos todo el protocolo de cómo debía prepararse, la técnica después de usarla, cómo limpiarla, etcétera. Pero no fue exitosa esta implementación. ¿Cuáles fueron los resultados? Ustedes saben que nosotros en las infecciones del sitio quirúrgico las reportamos por un ratio que es una razón entre el número de infecciones observadas dividido por el número de infecciones esperadas, y esta la calcula el CDC en base a todos los datos de riesgo que entramos para cada paciente y el número de cirugías entrada, por supuesto. Y bueno, como es un ratio entre las observadas y las esperadas, SIR tiene que ser 1 o menos de 1, ¿no? Si el número de infecciones observadas es igual a las esperadas, va a dar 1. Entonces, lo ideal es que sea 1 o menos de 1. Bueno, por 3 años era ligeramente por arriba de 1, no podíamos bajar. Finalmente, el año pasado implementamos algunas medidas como estas, las de decolonización nasal de los pacientes, y fíjense que en lo que va del año tenemos 0,39, está bastante lejos de 1. Así en el 2020 hicimos, esto es hasta septiembre, 1.905 cirugías en adulto con 13 infecciones. Las predictas son 33, el SIR es 0,386 con un valor de P muy significativo y un intervalo de confidencia del 95%, muy significativo también. ¿Cuáles fueron los resultados en pediatría? Bueno, en pediatría siempre hemos tenido alguna infección y este año hemos tenido 0 infecciones. 107 cirugías, 0 infección, y el p-value y el intervalo de confidencia no se puede calcular cuando lo predicto, lo esperado es menos de 1. Perdón. Y nosotros tenemos la obligación de mandar los datos de las cirugías de colon y las histerectomías abdominales al gobierno federal, y ellos deciden si nos pagan o no en base a nuestros resultados. No solo se mandan de esta cirugía, también se manda de las CLABSI, o sea, las infecciones en sangre asociadas a catéteres venosos centrales, a infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres urinarios, a infecciones en sangre por MRSA y a las infecciones por clostridioides difíciles. Todas estas datos se mandan a CMS, que es una institución federal, y en base a esto nos pagan o no. Y este año fue maravilloso encontrar que la cirugía de colon habían disminuido. Y acá vemos este programa de información de calidad a el gobierno federal. En conclusión, el impacto de las COVID-19 en las infecciones del sitio quirúrgico fue en cierta manera muy positiva. Observamos una importante reducción de las infecciones del sitio quirúrgico en nuestro hospital, y en este momento tenemos más cirugías que el año pasado, en todo el año pasado, o sea que todavía nos queda un mes por delante, y vamos teniendo menor tasa de infección que el año pasado. Tengo que ser honesta y decirle que no fue así con otras guías, pero eso es otra historia, que si les interesa podemos contestarla después en las preguntas. Muchas gracias.
Gracias por estar todos conectados y esperarnos. Y quiero agradecer a la gente de la comisión organizadora de este congreso y a la comisión directiva del hospital, perdón, de ADESI por esta invitación a participar de este congreso virtual, que la verdad es toda una novedad y al ser tan nuevo también esa experiencia, gracias a Dios nos toca vivir esta experiencia y en esta novedad tener que pasar por cosas que todavía faltan solucionar, que nos tenemos que poner a tono con la nueva tecnología. Para mí es un honor compartir esta mesa con grandes profesionales, en principio con Pedro, después con la doctora Silvia Naz, a quien hace mucho tiempo que conozco y tuve el gran honor de compartir momentos con ella, lo mismo que con Pola, y bueno, con Pola nos encontrábamos más en congresos en el exterior, entonces, pero hace mucho que no nos vemos, así que espero que pronto nos podamos encontrar. A mí lo que me pidieron es que les comentara sobre las estrategias de control de infecciones eficaces para prevenir las infecciones en centro quirúrgico, para prevenir las infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Así que vamos a intentar cumplir con este objetivo. Las infecciones del sitio quirúrgico son muy complejas, ya que el riesgo de adquirir una infección del sitio quirúrgico es el resultado de la interacción de varios factores que interactúan entre sí. Ustedes acá pueden ver que en los Países Bajos y de medianos recursos, las infecciones del sitio quirúrgico ocupan el primer lugar de eventos adversos, mientras que en Estados Unidos y en países de Europa, estos eventos adversos pueden llegar a ocupar el segundo lugar. ¿Por qué es importante todo esto? Su importancia radica en que estos eventos adversos afectan la vida de millones de personas y estos, como toda infección, van a necesitar seguramente el tratamiento antibiótico. Y antibiótico más antibiótico, todo este uso de los antibióticos van a ir contribuyendo en mayor o en menor medida a esa resistencia tan temida a los antibióticos. Por otro lado, hay otra complicación, que es que las infecciones del sitio quirúrgico, dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo del lugar que estén, es decir, del nivel de infección, si es superficial o afecta órganos o espacios, van a aumentar los días de internación. Entonces, eso van a ir elevando los costos, ya sea, a veces uno piensa solamente en los costos hospitalarios, en los costos que le vamos a generar a las obras sociales acá en Argentina, pero hay otros costos que generalmente no se consideran y son los costos que tiene que asumir cada una de las familias o de los integrantes de la familia para estar y acompañar la recuperación de este paciente. Los datos que he encontrado es que en Estados Unidos estos costos asociados a las infecciones del sitio quirúrgico se elevan aproximadamente a 10 billones por año, billones de dólares por año. Y en este momento, si ustedes me hablan de dólares, la verdad que 10 billones es una cifra que yo me pondría a pensar y a repensar como para disminuirla. Entonces, las infecciones de sitio quirúrgico son los eventos adversos que desde hace mucho tiempo se viene trabajando para tratar de disminuirlas o tratar de acercarse al cero. En la mayor
en lo más posible. A lo largo del tiempo fueron surgiendo un montón de recomendaciones con distintos grados de evidencia, pero sin embargo, no siempre se pudieron implementar esas recomendaciones con éxito, logrando el objetivo que se estaban planteando. Y muchas veces nos encontramos en un laberinto de recomendaciones, en donde tenemos muchas recomendaciones puestas o impuestas, y la verdad que quedan en el aire porque nadie sabe quién las tiene que cumplir, cómo se debe cumplir, cuál es el circuito por el cual esas recomendaciones se deberían llevar a cabo para lograr el objetivo buscado. Eh, cuando, Generalmente cuando se implementan recomendaciones, no se tiene en cuenta, al menos no siempre conscientemente, que esa implementación significa un cambio en el comportamiento, un cambio sustancial en el comportamiento de un grupo de gente o de equipo de salud. Y entonces es necesario recurrir a otras ciencias, como por ejemplo las ciencias sociales, para lograr que esa implementación sea exitosa. Y también está lo otro, ¿no? Que al menos en mi experiencia, siempre que hay un problema suelto en el hospital que nadie se hace cargo, es control de infecciones el que dice, acá está, soy yo, me hago cargo. Y no es así como funciona, porque cada uno tiene que hacerse cargo del problema que tiene para poderlo solucionar. Y esto es una condición dentro de lo que es la psicología social. Aquel grupo que no se hace cargo o no reconoce, mejor dicho, más que hacerse cargo, no reconoce que tiene un problema, difícilmente ese problema va a ser solucionado. Entonces, es necesario poder implementar estrategias en conjunto para poder solucionarlo. La verdad que me he planteado de qué forma preparar esta presentación, qué era lo que quería transmitir, y varias veces leí el título y el objetivo. Quizás muchos de ustedes están esperando que les hable de las medidas que componen lo periquirúrgico, es decir, aquellas recomendaciones que van en el prequirúrgico, aquellas que van en el intra, aquellas que van en el post, pero la verdad que hoy no nos da el tiempo, son muy largas, son excelentes medidas para poder discutir en grupo, así que los invito a leer estas guías de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicada en el año 2016, en donde están compendiadas todas estas recomendaciones. La verdad que son muy buenas y les va a servir para poder implementar en cada uno de sus centros. Pero la idea es que nos centremos en esto de las estrategias, más que nada orientadas a la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico. Entonces, buscando, encontré estas otras guías de la Organización Mundial de la Salud, que fueron publicadas en el año 2018, y la verdad que me voy a basar en ellas para comentarles también después cómo estamos trabajando nosotros en el hospital y cómo estamos llevando a cabo distintas medidas. Estas guías de la OMS inducen o tratan de motivar la implementación de una estrategia multimodal, tal como muy parecido a la que se está implementando en lo que es higiene de manos. Entonces,
creo que puede servir de base para dar ideas y mostrarles las actividades que se están llevando a cabo para la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico. Esta guía también incluye todo lo que las medidas orientadas a la seguridad del paciente, y seguramente muchos de ustedes conocen y están implementando lo que es el checklist para que se realiza previo a toda intervención quirúrgica. ¿Cuál es la estrategia multimodal que se propone para la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico? En principio, al igual que la estrategia multimodal que se propone para lo que es higiene de manos, hay distintos componentes que conforman esta estrategia. En primer lugar, y creo que es el que engloba al resto, es el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema se refiere a la institución en sí y a la política institucional. Y habla de que este sistema, esta institución, su política, tiene que ser flexible y adaptable. ¿Esto para qué? Porque a través de que a través de que es flexible y puede adaptarse a las distintas circunstancias, va a ir permitiendo la incorporación de nuevas recomendaciones, de nuevas medidas que facilitan u orientadas, mejor dicho, a la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. El otro componente es la capacitación o la educación. Y esto es todo lo referido o relacionado a no solo voy a incorporar una recomendación, sino que tengo que tengo que realizar capacitación para que esa recomendación se pueda cumplir en tiempo y forma. Esas recomendaciones, además, tienen que ser consensuadas y no tiene que ser cualquier recomendación, sino que en lo posible tienen que tener o tienen que estar basadas en la evidencia científica. En la evidencia científica. Y luego, tanto el monitoreo como el feedback se refieren a esto. A una vez implementada la medida, poder hacer un seguimiento a ver si esa implementación se mantiene, si decae, si aumenta, si tengo que reforzarla en algún momento, y para reforzarla voy a utilizar esta devolución de datos, este feedback con el grupo o con el equipo quirúrgico que estemos trabajando. Y después, en cuanto a los recordatorios también es una parte importante, ya que una vez piensa recordatorio, tengo que hacer algo gráfico, tengo que hacer algo visual, algo que impacte, pero puede haber otras instancias, como por ejemplo los ateneos en el hospital, todos los componentes del equipo quirúrgico tienen ateneos, como por ejemplo los cirujanos tienen su ateneo, anestesistas, instrumentadoras tienen el otro, y mismo los técnicos de anestesia. Entonces, muchas veces el pedir que se ceda un espacio para mostrar estas nuevas recomendaciones, el por qué, el cómo y el cuándo de la implementación es muy bueno y ayuda a esta estrategia multimodal, ayuda a la incorporación de la recomendación y por supuesto va a ir colaborando en el éxito de buscado. Y el otro componente es la seguridad que tiene que dar esta institución diciéndole a la gente, acá tienen todos los elementos, tienen todos los insumos y los van a tener en tiempo y forma. Es muy difícil realizar o mantener una estrategia cuando desde la institución no se puede asegurar
la continuidad de determinado insumo, porque cambian el producto, cambian la marca, entonces hay que cambiar las diluciones y cambian el tipo de empaques, hay confusiones. Todo esto no debe suceder. Es decir, la institución debe asegurar que el insumo va a estar y que va a ser provisto en tiempo y forma. Y de esta manera se va a asegurar, se puede asegurar el éxito de la estrategia que uno busca implementar. Es necesario comprender que cualquier estrategia va a significar un proceso de cambio. Y el proceso de cambio, en este caso, va a tener un impacto sobre una cultura. Cada grupo, cada institución es una cultura determinada. Y cuando nosotros vamos a incorporar un cambio, estamos trabajando sobre una estrategia, ese cambio estamos como presionando, estamos, si se me permite la palabra, rompiendo esa estructura para modificarla, generar un cambio positivo para lograr la prevención, en este caso, de las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Por qué les digo esto? Porque al tener en cuenta que es un proceso y que necesita de distintas etapas, todo esto lleva un tiempo y esto tengo que considerarlo y no esperar una respuesta o un cambio de 360 grados de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro. Esto se va a ir dando en el tiempo, porque primero ese grupo debe aceptar que tiene ese problema. Va a haber resistencia, va a haber desconfianza, hasta que dice, no, el problema está realmente. Entonces, bueno, ayúdenme que quiero modificarlo. Y ahí es como se va promoviendo el cambio. Entonces, incorporar una estrategia en donde se van a trabajar distintas medidas, distintas recomendaciones, no es para nada fácil. Y sobre todo, quienes deciden trabajar sobre una estrategia para disminuir las tasas de infección de sitio quirúrgico, deben tener un conocimiento, deben haber observado de qué se trata, cómo está compuesto ese ambiente en donde van a trabajar. Porque, por ejemplo, muchas veces me he encontrado en lugares en donde lo que hacen es tratar de extrapolar las recomendaciones o las normas de una institución hacia otra. Y suceden cosas insólitas. Le voy a decir algo insólito, ¿no? Como para ponerlos, como para darles un ejemplo. A veces dicen, bueno, el material estéril o el material tiene que ingresar a la central de esterilización por la puerta A y salir por la puerta B de la central de esterilización para dirigirse a la sala de quirófano. Y resulta que la institución donde estoy trabajando para implementar esta estrategia no tiene central de esterilización. ¿Por qué? Porque no tiene el equipamiento necesario o decidió tercerizar ese trabajo, esa tarea. Entonces, ahí yo ya debo observar, analizar qué es lo que sucede, si es que las recomendaciones que yo voy a implementar, la estrategia que estoy tratando de aplicar, es factible en ese lugar. Luego también tengo que tratar de identificar qué tipos de cirugías se hacen y si estoy teniendo problema en alguna en particular, además de identificar si hay algún microorganismo que se repite. Y en base a esto, empezar a proponer las medidas tendientes a la prevención, a la solución de esos problemas que estamos observando e identificando, e implementar estas nuevas recomendaciones. Yo ahora lo que quiero es mostrarles algunas de las cosas que estamos trabajando en el hospital. En este
ya hace varios años que venimos trabajando en forma separada, y el año pasado se decidió trabajar en lo que se llamó código vestimenta y código técnica. Esto se refería específicamente a lo que es higiene de manos en el prequirúrgico. Ustedes pueden decir, pero higiene de manos prequirúrgico. Bueno, nosotros cuando ingresábamos a los quirófanos, por ahí observábamos que había cosas que no, no estaban bien, como por ejemplo que los anillos seguían estando, ¿sí? Aún el anillo de matrimonio, nosotros tratamos de que ingresen sin esos anillos. Había pulseras, ¿sí? Muchas veces eran pulseras de tela, y ustedes van a decir que es una locura, pero también, si bien fueron pocas, encontramos la presencia de relojes. Y después, en las mujeres sobre todo, empezamos a ver muchas uñas que no eran naturales, muchas uñas esculpidas, muchas uñas que estaban muy pintadas, muy bonitas, y que la verdad, de acuerdo a la evidencia que tenemos en este momento, eso no estaba recomendado para un área quirúrgica. Entonces decidimos medirlo, y ustedes acá yo les muestro este gráfico de barras, en donde pueden ver las mediciones de marzo, junio y septiembre, en donde fuimos midiendo estas variables que nos propusimos a lo largo de este tiempo. Como ven, la cantidad de observaciones que hicimos en cada mes fueron bastante, digamos, considerables para nuestro grupo. Lo otro que también tratamos de medir fue el código de técnica, es decir, lo que veíamos era si durante el lavado quirúrgico se respetaba el tiempo en cada quirófano, encima de los lavados de las piletas para higiene de manos se colocó un reloj, y ahí el observador calculaba el tiempo que demoraba cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico. Si ese que se estaba lavando las manos se limpiaba las uñas, que son otras de las recomendaciones que nosotros implementamos, y si una vez finalizado todo este lavado de manos iba con la técnica de manos hacia arriba. Ustedes nuevamente pueden ver que en los mismos meses la evolución del cumplimiento de estas recomendaciones. Entonces, un poco lo que yo les decía es este trabajo multimodal en donde no solamente observamos, sino que también tratamos de medir para realizar un feedback lo más objetivo posible. En base a esos feedback que fuimos realizando con todo el grupo quirúrgico, surgieron estos afiches, que es el recordatorio visual, ¿sí? Más allá de que se planteaban los ateneos los resultados, y con estos afiches se plotearon los locker o los gabinetes en los vestuarios, tanto femeninos como masculinos, en donde se decía qué cosas había que hacer, qué cosas había que evitar. También otra de las cosas que fuimos trabajando es en cuanto a la presión. Todo esto, bueno, les voy poniendo ejemplos. Lo otro fue en la parte conductual. Esto es en la parte estructural, es decir, que involucraba también a otra parte, a otros integrantes del equipo de la institución, como por ejemplo la gente de mantenimiento que está dedicado a lo que es la parte de ventilación.
como siempre teníamos algunas fallas en cuanto a la ventilación de los quirófanos, se colocó estos manómetros en donde se puede leer la hora, la temperatura y la humedad relativa, y muy cerca de estos manómetros van a encontrar estas fichas en donde se tiene que registrar una vez por turno la temperatura, humedad, y si se encuentra algún desvío, la indicación es que se comunique al agente de ventilación para que trate de solucionar ese desvío. Y en caso de que el desvío persista, se comunica al Comité de Control de Infecciones para tener consideraciones. Esto también es utilizado cuando empiezan a haber muchas infecciones que los pacientes pasaron por la misma sala quirúrgica, y bueno, son parámetros, son variables que se van teniendo en cuenta en el momento de análisis de las infecciones. Otra de las medidas que tomamos fueron aquellas que estaban relacionadas en el intraprocedimiento. En algún momento vimos que empezaron a aparecer gérmenes gram negativos y estaban como muy similares en distintos procedimientos quirúrgicos. En ese momento contábamos con este equipo que se le llama familiarmente panchera, en donde se sumergían las soluciones para mantener. Esta panchera tiene agua, el agua está en una temperatura de 70 grados aproximadamente, y se lo utiliza para la inmersión de los sachets para mantener y tener solución caliente para el lavado de cavidad. Entonces, después de hablar con la gente del equipo quirúrgico, con las supervisoras de quirófano, ellos se ocuparon y consiguieron esto que se parece a una cava, en donde se elimina ese agua que es difícil de limpiar, esa panchera, y que no podemos garantizar que no quede algo de contaminación o algo de humedad que pueda ser reservorio de gérmenes gram negativos. Entonces se migró al uso de esta estufa tipo cava. Perdón, Grise, estamos Sí, poco tiempo. ya casi termino. ¿Puedo? Por supuesto, gracias. Bueno, y finalmente el comité de control también hay un comité de implante, que es lo que tiene, va a trabajar sobre todo lo que es monitoreo con los implantes, y se regula también el ingreso del equipamiento quirúrgico, además de reforzar todo lo que son códigos de vestimenta, la capacitación. Y nuevamente, la estrategia es una serie de acciones muy medidas, encaminadas hacia un fin determinado, y lo que hay que tener en cuenta que cada uno debe asumir los problemas para poder facilitar la resolución. Si no, no hay estrategia que tenga efectividad. Gracias y disculpas por el tiempo adicional. Hola, buenos días en realidad. ¿Cómo están? En primer término, quiero agradecer a Desi y a los organizadores de este congreso por la invitación a participar. Ayer, bueno, los que trataron de verme en vivo no pudieron por un problema que hubo en la plataforma, pero aquí les voy a dejar la presentación grabada a fin, ¿no es cierto?, que la puedan mirar. En esta oportunidad, entonces, vamos a conversar respecto a las novedades en prevención de infección de sitio quirúrgico, y tal como dijeron mis colegas anteriores en la mesa, ¿verdad? Esta es una infección frecuente y una infección que, a pesar, ¿no es cierto?, de toda la investigación, las tasas siguen siendo extremadamente altas. Entonces, no tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación. Bueno, tal como ustedes saben, las estrategias que conocemos en la prevención de infección de sitio quirúrgico
son en verdad lo que nosotros conocemos como un círculo de calidad. Vale decir, el tener un diagnóstico, que en este caso se hace a través de vigilancia epidemiológica, tener capacitación, que el personal del equipo de salud esté capacitado en factores de riesgo avalados por el conocimiento científico y que se elaboren programas de intervención con medidas efectivas y se supervise, ¿verdad?, que estos programas se realicen. Tan importante es el tema de la prevención de infecciones de sitio quirúrgico que muchas agencias reguladoras, esta última década, ¿verdad?, han realizado recomendaciones actualizadas a fin, ¿no es cierto?, de prevenir infecciones con sitio quirúrgico y actualizar el estado de la investigación. Entre ellas está la SHEI, el año 2014, la OMS, el año 2018, ¿verdad?, el MinSal, que es nuestro Ministerio de Salud, la APIC, ¿verdad?, la Asociación de Profesionales Americanos, en 2018, la APSIC, la Asociación del Asia-Pacífico, en el año 2019, y la Sociedad Inglesa de Control de Infecciones y de Calidad de Atención, el INICE. Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, qué ha pasado un poco con estas guías y cuáles son las últimas recomendaciones. Quizás uno de los temas relevantes en el control de infección de sitio quirúrgico es que esta infección es muy multifactorial. Y eso significa que para enfrentar, ¿verdad?, estos factores de riesgo, uno tiene que tener un amplio conocimiento. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que no la vamos a leer entera, ¿verdad?, existen factores de riesgo del huésped, de la atención, de los propios microorganismos y de la cirugía. Y todos ellos pueden significar en algún momento un factor de riesgo de infecciones. Por lo tanto, como ustedes saben, que la prevención de infecciones citoquirúrgicas significa enfrentar estos factores de riesgo. Les vuelvo a repetir, se requieren amplios conocimientos del equipo de salud para poderlo enfrentar. Ahora, ¿cuáles son las medidas que han cobrado relevancia en la última década? Que si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en el año 2008, 2010, las que estaban trabajando en esa época, recordarán que muchas de estas medidas ni siquiera se consideraban en la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Y hoy día cobran amplia importancia y amplios digamos, conocimientos que se requiere tener para poder establecer estas medidas. Entre ellas, ¿verdad?, y las vamos a discutir en esta presentación, está el control de glicemia y compensación de diabetes, la normotermia, la normovolemia, la preparación preoperatoria de la piel, la hiperoxigenación, la higiene quirúrgica de manos sin agua, la experiencia de equipos quirúrgicos, los bundles, la información al paciente y las estrategias multimodales que ya fueron mencionadas anteriormente por Griselda. Bueno, la diabetes es un tema de tremenda importancia. Se sabe que la hiperglicemia y la diabetes descompensada produce cambios a nivel tisular y aumenta un riesgo importante en las infecciones. Aquí, si ustedes ven, hay un metaanálisis de 24 artículos publicados en el año 2015, donde ustedes ven que la diabetes es un factor de riesgo independiente como factor de riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. Ahora, si ustedes miran las recomendaciones de las agencias reguladoras, ¿verdad?, todas, ¿no es cierto?, recomiendan compensar la diabetes y tener protocolos que aseguren en cirugía compleja que el paciente tiene normoglicemia. Algunos, ¿no es cierto?, la APSIC incluso y la SHEI han incorporado también un indicador de compensación de diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, sobre todo en cirugía compleja. Ahora, en cuanto a la hipotermia,
la hipotermia, ¿no es cierto? Ustedes saben que ocurre por la supresión de los mecanismos centrales de regulación de la temperatura, que ocurre fundamentalmente por anestesia y exposición prolongada de la superficie de la piel a superficies con bajas temperaturas. Ahora, la hipotermia se ha asociado a múltiples complicaciones postquirúrgicas y en especial a infecciones de sitio quirúrgico. Y existen varios trabajos, particularmente, ¿no es cierto?, en cirugía de colon, donde se muestra que la hipotermia es un factor de riesgo importante en infecciones de sitio quirúrgico. Aquí hay un trabajo muy reciente, un trabajo del 2020, donde se analizaron los resultados de 7 ensayos clínicos randomizados, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, mostraron que no solamente es importante el calentamiento activo durante la cirugía, sino que también en el preoperatorio. Y aquí muestran, ¿no es cierto?, que el calentamiento preoperatorio se asoció a una reducción de infecciones de sitio quirúrgico en forma importante y en forma significativa. Aquí se consideraron métodos de calentamiento por aire forzado y métodos mixtos, en donde se incorporaron sueros calentados, frazadas eléctricas y aire, ¿verdad? Ahora, los pacientes que utilizaron métodos mixtos en el preoperatorio se beneficiaron más de este calentamiento, ¿verdad? Y la reducción de infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, lo importante acá es que el calentamiento tiene que empezar antes de la cirugía y no solamente durante la cirugía. Aquí tienen ustedes los resultados del metaanálisis o de este trabajo, en donde ustedes ven que en prácticamente todos los trabajos el calentamiento tenía un efecto protector y asimismo el OR combinado. Respecto a la normotermia, las recomendaciones en las agencias reguladoras en la actualidad, ustedes ven que con un alto nivel de evidencia recomiendan que los pacientes estén normotérmicos durante la cirugía y que además se mida la temperatura con un termómetro central para ver que los pacientes no caigan en hipotermia. Otro de los temas que es mucho más nuevo es el tema de la normovolemia. La normovolemia se refiere al volumen normal de sangre en el cuerpo, ¿ya? Y existen trabajos que han correlacionado la hipovolemia con mayor riesgo de infecciones de sitio quirúrgico y otras complicaciones. En la actualidad, digamos, el Goal Directed Fluid Therapy, que uno la puede traducir como terapia orientada a mantener fluido en niveles normales, pretende mantener el balance fluido en cirugías mayores. Si ustedes recuerdan, trabajos publicados yo diría en los 90, asociaban la transfusión a mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico. Y por lo que vemos ahora, las transfusiones son un efecto confundente y lo que probablemente influía en la infección de sitio quirúrgico era la hipovolemia, ¿ya? Aquí tenemos un trabajo del 2017, donde muestra, ¿no es cierto?, cómo esta terapia orientada a mantener los fluidos en niveles normales, redujeron significativamente las infecciones de sitio quirúrgico en cirugía abdominal. Ahora, esto es interesante lo que dice este trabajo, que este efecto se observó únicamente en estudios que utilizaron coloides como terapia de fluido, hablando que probablemente siempre en esta terapia tenemos que incluir el uso de coloides. Esto, como es mucho más nuevo, la recomendación viene del Asia-Pacífico con un muy buen nivel de evidencia que se haga esta terapia destinada a conservar el balance hemodinámico, sobre todo en cirugía, ¿no es cierto?, compleja. Respecto a preparación preoperatoria de la piel, a pesar que esta recomendación se empezó fuertemente, diría yo, con la Shea en el año 2014, hoy día ya sabemos, ¿verdad?, que
debemos usar antisépticos con base alcohólica, ¿ya? Y esto tiene un súper buen nivel de evidencia. Todavía no está, digamos, muy elucidado el tema si usar povidona alcohólica o clorexidina alcohólica, ¿ya? Sin embargo, en las últimas recomendaciones del MICE, ellos hicieron una apertura respecto a preparación preoperatoria de la piel y cierre de piel. Entonces, ellos recomendaron en abril del 2019 que la primera opción fuera clorexidina alcohólica si la incisión no está cercana a mucosa, si está cercana a mucosa, clorexidina acuosa, si clorexidina está contraindicada, povidona alcohólica, y como última opción, povidona acuosa. Hablando que probablemente la mejor opción por la rapidez de acción del alcohol y el efecto residual de la clorexidina sea clorexidina alcohólica para preparación preoperatoria de la piel. Ahora, en relación a cierre, ya hace bastante tiempo que han salido revisiones sistemáticas respecto al efecto de las suturas recubiertas con triclosan. Como en varios trabajos, incluso en adultos, se ha mostrado que estas suturas están de alguna manera correlacionadas en algunos pacientes con infección o prevención de infección de sitio quirúrgico. Y el MICE recomienda esta sutura, especialmente en cirugía pediátrica, y además recomienda considerar el uso de sutura y no staples en cirugía en cesárea para reducir el riesgo de dehiscencia de piel. Ahora, el otro tema que también ha sido altamente controvertido y que cada vez lo hemos ido dilucidando más, el screening y descolonización para Staphylococcus aureus. ¿Ya? Sabemos sobre todo que en cirugía cardíaca y ortopédica este es el agente más frecuente y sabemos que hay una correlación entre la colonización nasal de pacientes por estáfilo y infección de sitio quirúrgico por este mismo agente. Por esa razón, en este tipo de cirugía, la mayor, la agencia reguladora en general recomiendan que se haga screening a los pacientes y si es que tienen, ¿verdad?, o están colonizados con estáfilo, descolonizarlo nasal y acompañarlos en la cirugía compleja con un menor nivel de evidencia, pero por racionalidad con un baño con clorexidina previo a la cirugía. En relación a este mismo tema, el MICE en el año 2019 justamente recomendó esta combinación, ¿verdad?, de mupirocina con baño con clorexidina para cirugía ortopédica y cardíaca y sobre todo en pacientes vulnerables, ¿ya? Y hasta ahora ellos muestran en sus guías que no hay evidencia de resistencia a mupirocina. El otro tema que sigue, digamos, siendo, o había sido controvertido, había sido la hiperoxigenación, con aumento de la FiO2 sobre niveles de 80% más. Esta estrategia demostró, digamos, que tenía un muy buen impacto en reducir infecciones, sobre todo en cirugía de colon, ¿ya? Y ustedes ven este trabajo en un metaanálisis del año 2016, donde en cirugía colorectal, ¿verdad?, el aumento de la FiO2 tuvo beneficios significativos en prevención de infecciones de sitio quirúrgico. ¿Qué pasa hoy día con la hiperoxigenación? Hoy día se considera una práctica recomendada prácticamente en todo tipo de cirugía cuando los pacientes usan anestesia general y están intubados, porque el miedo que se tenía, digamos, con esta terapia era que los pacientes hicieran atelectasia pulmonar por el aumento de la FiO2. Sin embargo, hoy día con anestesia general todos estos parámetros se pueden controlar y por lo tanto se recomienda esta terapia en esos pacientes y con un buen nivel de evidencia. Respecto a higiene quirúrgica de manos,
En realidad no han habido más novedades desde el año 2016, que es la última revisión sistemática publicada por la Cochrane, en donde lo que se muestra es que no hay diferencia en tasas de infección ni en reducción de microorganismos si uno usa lavado de manos quirúrgico convencional con agua y jabón y higiene quirúrgica de mano sin agua con soluciones alcohólicas. Y lo más importante de esto es que siempre que hagamos higiene quirúrgica de manos con soluciones alcohólicas, hagamos un lavado clínico de manos previo con agua y jabón para eliminar detritus que pudieran afectar digamos, la acción del alcohol. Otro tema también relevante y que también ha tomado relevancia estos últimos años ha sido el tema de la experiencia de los equipos quirúrgicos. Ya desde los años 90 en adelante han salido trabajos publicados que los equipos quirúrgicos que tienen menos experiencia o tienen menos tiempo de especialidad, tienen más riesgo de infecciones por sitio quirúrgico. Esto en Chile, digamos, y en nuestros países ha sido bastante difícil de normalizar o de normar. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, existen estrategias, digamos, con créditos profesionales. Y eso significa que un médico, para poder ser primer cirujano, por ejemplo, en intervenciones de alta complejidad, tiene que cumplir una serie de requisitos. Cosa que acá, por lo menos en mi país, no existe. Sin embargo, se ha tratado de hacer algo. En las últimas normativas del Ministerio de Salud en Chile, se incorporó, ¿verdad?, que los médicos que tenían poca experiencia o en etapa de formación no podían operar solo y tenían que hacerlo supervisado por personas de mayor experiencia. Y eso es un trabajo que todos vamos a tener pendiente para ir regularizándolo en nuestros países. Respecto a los bundles también han tenido impacto en prevención de infecciones de sitio quirúrgico y particularmente en algunos tipos de cirugía. Aquí ustedes ven dos trabajos, ¿verdad?, donde se aplicaron bundles en cirugía colorectal y en cesárea, y ustedes ven cómo se han reducido o cómo influyeron en forma significativa en la reducción de infecciones de sitio quirúrgico. Y aquí ustedes ven la gráfica, ¿verdad?, donde ustedes ven cómo después de la aplicación del bundle, ¿verdad?, este es el periodo pre-bundle, este es el periodo post-bundle, y ustedes ven una reducción significativa en la tasa de infecciones en cesárea y en cirugía colorectal. Otro tema también importante es el tema del hábito de fumar. Este trabajo se publicó en el año 2012, ya tiene bastantes años, pero demostró que el hábito de fumar produce cambios en la circulación periférica que efectivamente aumentan el riesgo de infección de sitio quirúrgico y otras complicaciones. Y en 4 ensayos clínicos randomizados, la cesación del hábito de fumar un mes antes redujo infecciones de sitio quirúrgico, sobre todo en cirugías de alta complejidad, lo cual, ¿no es cierto?, es importante para incorporarlo en las medidas de prevención. Aquí hay un trabajo publicado en el año 2015 en donde muestran que infecciones distales, y aquí les estoy mostrando diabetes mellitus, obesidad, hábito de fumar, son factores de riesgo independientes para infecciones de sitio quirúrgico en esta cirugía. Ahora, bueno, estas medidas son las medidas que todos conocemos, que son las medidas con mayor nivel de evidencia, tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio, del ambiente y postoperatorio, que no las vamos a repetir, ya digamos, Griselda les dijo dónde las podían encontrar, y son las medidas que todos conocemos, a donde también se han incorporado algunas de estas medidas nuevas que yo les he mencionado. Ahora, este es un tema muy novedoso, ¿ya? Que fíjense ustedes que el NICE ya lo incorporó en sus recomendaciones en el año 2008, ¿ya?
y que tiene que ver con información al paciente y que tiene que ver con incorporar al paciente en su recuperación, ¿ya? Ellos recomendaron el año 2008 que se incorporara el paciente, que se le diera información, que se le dieran indicaciones y educarlo respecto a cómo identificar una infección del sitio quirúrgico y avisar en forma precoz. Esta es una estrategia que, a pesar que tiene amplia racionalidad, no se ha incorporado, ¿ya? En la mayoría de las otras guías, y que yo creo que en estas estrategias multimodales es súper importante incorporarla. Otro de los temas que también ha sido ampliamente discutido, sobre todo en las guías de la Organización Mundial de la Salud, es la vigilancia, ¿ya? Es bastante alarmante lo que ellos mostraron en sus guías, porque ellos dicen que realmente en la actualidad no existen definiciones estandarizadas para infección de sitio quirúrgico. De hecho, ellos encontraron que había 41 definiciones diferentes. Y eso significa que no podemos establecer un diagnóstico ni la magnitud del problema. Por otro lado, existen diferentes indicadores y tipos de vigilancia, por lo que no nos podemos comparar muchas veces entre establecimientos, y hay un tema con la sensibilidad de la vigilancia, que la sensibilidad depende del tiempo de seguimiento, y que si es que no incorporamos sistemas de vigilancia posalta que realmente tengan buena sensibilidad, nunca vamos a saber realmente lo que pasa con la vigilancia de infecciones. Y otro tema que es relevante y que ha sido discutido en todas las guías es la vigilancia de procesos, ¿ya? Vale decir, la supervisión de práctica, y significa que las prácticas que tienen alto nivel de evidencia tenemos que asegurar su cumplimiento con un sistema parecido al sistema de vigilancia, en donde tengamos establecida cuál es la tendencia en el cumplimiento de las prácticas. Bueno, si ustedes miran, aquí hay una comparación de todas las agencias reguladoras, y ustedes ven que tienen bastante consistencia en sus recomendaciones, en donde se incluyen, ¿verdad?, varias de las recomendaciones que hemos estado discutiendo. Ahora, en la última parte de la presentación, vamos a hablar de las estrategias multimodales, o lo que conocemos mejor hoy día como Fast Track, ¿ya? Todos ustedes saben que han habido grandes cambios en la cirugía estas últimas décadas. Primero, el primer cambio es la cirugía mínimamente invasiva, ¿ya? Que aumenta realmente mucho los días de recuperación, y la recuperación es mucho más rápida, pero los riesgos de infecciones no son menores, y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y después viene todo lo que se refiere a programas de rehabilitación multimodal, lo que conocemos como Fast Track, ¿ya? Y otra cosa importante es que considerar la cirugía segura como un todo, en donde se deben incluir las infecciones de sitio quirúrgico, entre otras complicaciones asociadas, y lo que han tenido más, ¿no es cierto?, más discusión y más publicación en estos sentidos son las agencias ERA, ¿ya? Enhanced Recovery After Surgery. Y un tema también crítico ha sido la protocolización de los procesos críticos, de forma que se estandaricen las prácticas y se hagan las cosas bien. Ahora, los problemas que tenemos hoy día respecto a infecciones de sitio quirúrgico es que las tasas siguen siendo alarmantemente elevadas, sobre todo en algunas cirugías, ¿ya? Que las intervenciones, digamos, quirúrgicas se hacen muchas veces en pacientes con múltiples factores de riesgo propio, por ejemplo, en temas de la vida, ¿verdad?, o con mucha comorbilidad. Otro tema que es importante es la dificultad en establecer especificidad en la medida de prevención y control. En general, las recomendaciones o las guías de agencias reguladoras no son específicas, y evidentemente cada cirugía tiene distintos factores de riesgo. Hay bastante poca información respecto al cumplimiento de práctica.
Ustedes vieron en la presentación de Griselda que ella hizo, ¿no es cierto?, o mostró algunos resultados en cumplimiento de prácticas básicas, en donde, pero es un tema todavía incipiente en la mayoría de los casos. Ahora, otro tema son los indicadores que se usan para la vigilancia. En Estados Unidos se usa, ¿no es cierto?, el índice de riesgo, que probablemente nos da más, ¿no es cierto?, información respecto a las tasas de infección. Pero en la mayoría de nuestros países usamos cirugías tasadoras y no tomamos en cuenta factores de riesgo del paciente y tomamos en cuenta solo algunas cirugías y no estamos considerando cirugías que hoy día son de mayor riesgo, como histerectomía abdominal, por ejemplo, como intervenciones de colon o artroplastías de rodilla, que hoy día son las que representan mayor riesgo de infección. Y otro tema que es tremendo es que las recomendaciones realizadas hace muchos años aún no se cumplen. Bueno, esto solamente para mostrarles trabajos, ¿verdad?, bastante contemporáneos, donde ustedes ven, ¿no es cierto?, que en algunos casos las tasas de infecciones en estas cirugías que yo les mencionaba son bastante altas. Y bueno, una base para las estrategias multimodales se las quiero presentar en este trabajo que fue publicado, ¿no es cierto?, en el año 2014. Aquí ven ustedes cómo en la medida que incorporamos más medidas de prevención, las tasas disminuyen. Y aquí vean ustedes que si yo aplico 6 medidas basadas en evidencia, las tasas son bastante bajas o bastante más bajas que si aplico una sola medida. Uno de los grandes desafíos que tenemos en cirugía lo ha traído el COVID. Y ya Silvia mostró, digamos, el tremendo impacto que había tenido en su hospital en la cirugía esta epidemia. Y bueno, acá lo relevante y la enseñanza que nos ha dejado, ¿no es cierto?, el COVID, ha sido que para tener buenos resultados tenemos que aplicar en forma estricta los protocolos, fortalecer la conciencia del personal y educarlos. Muchas veces, ¿no es cierto?, la gente no tiene conciencia porque no sabe, ¿ya?, y no conoce realmente qué es lo que ocurre, y eso también lo dijo mucho Griselda en su presentación. Por ejemplo, en COVID, el humo quirúrgico es todo un tema, ¿verdad?, que recién nos dimos cuenta ahora. También la protección del personal y nuevos estándares preoperatorios que no solamente lo deberíamos tener incorporado para COVID, sino que para en general muchas cirugías que pudieran ser de riesgo y nosotros no lo tenemos en la conciencia. ¿Ya? Ahora, y para ir terminando, quiero hablarles un par de palabras respecto a los protocolos ERA, que como les digo, es la primera entidad, por decirlo de alguna manera, que trata de incorporar infección de sitio quirúrgico junto a otras complicaciones, ¿ya? Aquí tenemos dos, ¿no es cierto?, trabajos en donde muestran que la incorporación de estos protocolos lograron reducir infecciones de sitio quirúrgico y otras complicaciones. Y también esta entidad, y eso es lo más interesante, en realidad es primera vez que son específicas. Y sus recomendaciones en relación a prevención de sitio quirúrgico son diferentes dependiendo de la cirugía que se trate, ¿ya? Y ellos entonces evaluaron cuáles son las medidas de mayor impacto en determinada cirugía, en todos los protocolos que ellos han hecho, ¿verdad? Pero aquí les muestro algunos: de cesárea, artroplastia de cadera, de rodilla, perdón, cirugía cardíaca, cirugía obstétrica y ginecológica, bariátrica y de colon, ¿ya? Entonces esto también nos puede dar una idea para poder darle más, digamos, impacto y más fortalecimiento a medidas específicas en cada una de las cirugías. Entonces, ¿qué podemos concluir?
Lo primero que podemos concluir es lo que ya sabemos, que esta infección es multifactorial, ¿verdad? Y que cuesta realmente hacer programas de intervención por la gran cantidad de conocimiento que se requiere para poder enfrentarla. Sin embargo, las infecciones bien avaladas por el conocimiento científico y por la evidencia tienen que ser instituidas en todos los hospitales sin mayor cuestionamiento y asegurar su cumplimiento, ¿ya? Y eso es una responsabilidad de todos nosotros, porque en verdad aquí no requerimos más investigación, ya se ha hecho mucha, ¿ya? Otro tema que es un desafío es que revisemos los indicadores de proceso y resultados y realmente nos aseguramos de tener un buen diagnóstico en infección de sitio quirúrgico. Tenemos que incorporar estas estrategias multimodales. Hoy día no existe otra opción. Ya no podemos no hacer trabajo en equipo, no hacer trabajo con los profesionales, etc. Es probable que las medidas clásicas por sí mismas no funcionen. Tenemos que incorporar esta nueva evidencia que hemos estado discutiendo en esta presentación y no caer en la tentación de creer que no existen infecciones de sitio quirúrgico solo porque no se vigila apropiadamente y porque no tenemos información. Entonces, un mensaje final es que no es posible prevenir infección de sitio quirúrgico sin conocimiento y sin acción en base a ello, porque tampoco sacamos nada con saber si no volcamos nuestro conocimiento en programas de intervención y tenemos que olvidar entonces antiguos paradigmas. Y un mensaje de Mark Twain: el secreto para salir adelante es comenzar. Así que los invito a comenzar hoy día mismo, ¿verdad?, con la prevención de infección de sitio quirúrgico, con un enfoque moderno, con un enfoque multimodal, con un enfoque en donde incorporemos estrategias basadas en equipos de trabajo. Les agradezco nuevamente esta invitación y espero que ahora sí puedan ver la presentación. Muchas gracias.